Vayan conmigo a Filipenses capítulo 4. No sabía hasta llegar aquí prácticamente que compartirles con ustedes, a ustedes. Pero Dios vivificó esta escritura. Tan pronto me senté ahí y vamos a arrancar por aquí. Capítulo 4, versículo 4 en adelante. Pablo escribiéndole a los filipenses, y los historiadores nos dicen que estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Y les dice o le exhorta en estos versículos que vamos a leer. Le dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, la prosperidad, la plenitud, ¿verdad? Esa palabra paz envuelve todo eso, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el privilegio que me concedes en esta hora de proclamarla, declararla, enseñarla, predicarla. Concédeme, Señor, el favor tuyo de una mente clara para yo poder expresar el consejo que tú aquí nos quieres conceder. Concédele a este pueblo un corazón dispuesto, un hambre genuina, oídos abiertos, ojos del entendimiento listos para poder discernir, entender, recibir y con pasión aplicar la palabra tuya, Señor. Gracias por consuelo que vas a dar. Gracias por la sanidad que vamos a experimentar. Gracias por las nuevas fuerzas que vas a manifestar. Gracias por el aumento en nuestra fe que vas a provocar por medio de la declaración de tu palabra, que es poderosa, es eficaz, y una vez tú la envías jamás vuelve atrás vacía. Concédenos tu sabiduría en estos textos bíblicos, en Cristo Jesús. Amén. Si está tomando nota, quisiera que apuntara por ahí: nuestro gozo en la soberanía de Dios. Nuestro gozo en la soberanía de Dios. Y quisiera comenzar diciendo que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta en particular, se encuentra preso. Y me sorprende de una gran manera cómo alguien que está preso está pasando por tribulación, está pasando por estrechez, está pasando por angustia.
encuentra la capacidad dentro de sí mismo para poder regocijarse, poder experimentar gozo dentro de sí mismo, y no solo esto, sino poder urgir, animar, alentar a otros que están fuera de la cárcel a regocijarse en medio de las crisis que están experimentando. De hecho, lo que está aquí expuesto es precisamente el principio de la soberanía de Dios en cuanto a nuestro contentamiento en cualquier situación que nosotros podamos estar pasando o atravesando. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a regocijarnos en cualquier etapa de nuestras vidas? No es una cosa fácil. ¿Por qué? Porque en el contexto cultural en que nosotros nos hemos estado desarrollando y levantando, normalmente el contentamiento es estrictamente resultado de la experiencia que estamos viviendo en el presente. El mundo experimenta gozo, placer, alegría, contentamiento de acuerdo a la atmósfera presente donde se encuentra. Si las cosas son favorables, si me están saliendo las cosas como quiero, si obtengo ciertas cosas que he soñado, todo esto provoca en nosotros un sentido de gozo en nuestros corazones, y eso no está mal. El problema es que ese gozo en particular está basado en acontecimientos que van y vienen. Por lo tanto, cuando estos acontecimientos menguan o desaparecen, entramos en crisis en el área de nuestro contentamiento, nuestra fe, nuestra alegría en Dios por quien Dios es. Entonces, el apóstol Pablo está en una situación adversa, está en una estrechez, está preso, pero todavía tiene en sí mismo el contentamiento, la gratitud, una expresión de adoración, y todavía en un nivel donde puede animar a otros que están en una mejor condición que él a regocijarse. Note que el mandamiento aquí es regocijaos. Y vuelvo y dice, y vuelvo os digo, regocijaos en el Señor. Como un hombre en una condición donde normalmente lo normal sería que estuviera angustiado, peleando, cuestionando a Dios, porque Pablo no estaba en la cárcel por portarse mal, estaba en la cárcel precisamente por estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en medio de él hacer la voluntad de Dios, se encuentra en una cárcel. Pero en vez de estar llorando, en vez de estar peleando con Dios, se encuentra animando a su pueblo a regocijarse en Dios. Parece como que está sufriendo de amnesia. A veces, tal vez Pablo no sabe dónde se encuentra. ¿Dónde está el secreto del contentamiento del apóstol Pablo? Que no está arraigado, obviamente, en la situación que está viviendo. Y la respuesta a eso es que el secreto del contentamiento, la felicidad de Pablo, se encontraba precisamente en este asunto de la soberanía de Dios. De hecho, cuando tú empiezas a leer Colosenses, te das cuenta que Pablo pronuncia que él está preso por causa de Cristo y que es preso de Cristo. En otras palabras, Pablo sabía que todo lo que le ocurría provenía del Señor, y que todo lo que él atravesaba, tanto lo bueno como lo malo, había sido confeccionado por Dios para su propia edificación y la bendición de su propia gente. Entonces, escucha bien, la soberanía de Dios, la doctrina de la soberanía de Dios, que expresa, explica y enseña que este Dios que nosotros servimos tiene un control absoluto, total, de todas las circunstancias que nosotros vivimos, atravesamos. La soberanía de Dios explica que no hay nada de lo que tú estás viviendo, has vivido o vas a vivir que esté fuera del control de Dios y fuera de las planificaciones de Dios para tu vida. Entonces, es un problema la soberanía de Dios, porque nosotros normalmente, por
por decirlo así, por formación errónea cristiana, nos han enseñado que cuando las cosas van bien, es Dios quien está en el asunto. Pero cuando las cosas están mal, removemos a Dios del medio porque no sabemos verlo a Él soberano ahí y traemos cualquier otra cosa para poder decir lo que me está pasando es por esta o aquel. Ahí es donde el personaje del diablo se hace muy famoso y los demonios. Lo que me está pasando es porque el diablo me está persiguiendo, me está haciendo esto, me está haciendo lo otro. Pablo nunca cometió ese error. Pablo siempre reconoció que todos sus padecimientos estaban conectados a la voluntad de Dios, al plan de Dios, a lo que Dios había diseñado para su propia vida. Entonces, si nosotros no llegamos a elevarnos por encima de lo que hemos aprendido y comenzamos a reconocer que nuestras vidas completamente han sido un plan trazado por Dios y todo lo que vamos a atravesar estaba ya calculado por Dios, que tanto las bajas como las altas, las adversidades, como el avance, la pobreza, la escasez, la riqueza, todo lo que vamos a experimentar, llamémoslos como lo llamemos, es parte de un plan de Dios que tiene como fin nuestra edificación. Si no aceptamos eso en nuestra mente, lo abrazamos en nuestro corazón, usted como creyente va a tener problemas con Dios. En su relación con Dios va a tener problemas. Vas a cuestionar su amor. Vas a cuestionar su fidelidad. Te vas a autocondenar cuando las cosas vayan mal. Entonces, sobre todo, vas a afectar tu propio gozo en Dios cuando estás en adversidades. Entonces es bien importante. Pablo le escribe a la iglesia que también estaba pasando por tribulaciones, y en medio de tribulaciones le estaba dando un mandamiento: regocijaos. Esto no es un consejo, esto es un mandato: regocijaos. No hay una cosa que más le moleste a uno que cuando uno está en crisis alguien te diga: hermano, gózate. Uno siente una unción para meter bofetadas. ¿Sabes? Cuando uno viene al servicio y todo el mundo tiene las manos levantadas y están gozosos y tú estás pasando por una crisis, tú quieres tirar sillas a esos hermanos porque tú dices: ¿cómo es posible? Eso nos pasa a todos. Imagínate Pablo escribiéndole a una iglesia que está siendo perseguida constantemente, no tienen libertad para expresar su adoración a Dios. Y Pablo, desde la cárcel, el peor de todos, diciéndole: oye, gócense. La pregunta sería: ¿basado en qué, Pablo? Si lo que está pasando nos ministra tristeza, dolor y angustia. Pero todavía Pablo, entendiendo la soberanía de Dios y dentro de esa verdad, encontraba gozo sabiendo que todo eso estaba orquestado por Dios para la propia bendición de su vida y de aquel pueblo. Adorar a Dios cuando va bien, eso lo hace hasta el impío. Testificar que cuando todo sale bien, eso lo hace hasta el pecador. Pero adorar a Dios con gozo cuando todo lo que me rodea es adverso a lo que alegría representa, requiere de una convicción interna que no se doblega por lo que se ve, sino que se mantiene como mirando al invisible soberano por encima del infierno que uno esté atravesando y decir: Dios, yo creo que tú eres poderoso y tengo gozo profundo en medio de esta situación. Es exaltar a Dios por encima de todas las cosas. Y eso es bien importante. Que como tú vas a tener lapsos en tu vida de persecución, de pérdida, lapsos de adversidades, lapsos que te van a parecer a ti como que Dios te ha abandonado, es que entonces es necesario que tú te arraigues, te cimentes, abraces la verdad de la soberanía de Dios, porque la vas a necesitar.
Cuando te enfermes, te llamen, te digan, tienes cáncer, lo único que te va a poder sostener en gozo es la soberanía de Dios establecida y arraigada en tu propio corazón. Amén. O sea, el apóstol Pablo aquí está lidiando este problema. De hecho, hay una ilustración en el libro de Jeremías, si quiero que vayan allí conmigo. Capítulo 29, porque Pablo no se está sacando esto, como decimos nosotros, de debajo de sus mangas, sino que lo está extrayendo de la teología de la soberanía de Dios, que está bien implicada, bien revelada y bien establecida a través de todo el contenido bíblico. Y me gusta usar esta ilustración. Jeremías 29:11. El contexto de Jeremías es que le está escribiendo en este momento a una sociedad cristiana, a un pueblo que se encontraba en cautiverio en Babilonia. Y Dios inspira al profeta a escribir lo que hoy conocemos como el libro de Jeremías, porque Dios a través de él y otros profetas había profetizado que habría de él cautivar a Israel en Babilonia por 70 años. Ellos, para este tiempo que Jeremías escribe, ya esa profecía se había cumplido en su comienzo y estaban en el cautiverio que Dios les había profetizado. Pero en el proceso de estar allí, falsos profetas se estaban levantando de dentro de Israel, profetizándole a este pueblo que Dios los iba a liberar en 2 años, en meses, los iba a sacar de allí. Y Dios despierta el corazón de Jeremías para traer esta palabra al pueblo de Israel. Versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, no antes, no después, hay un periodo de crisis diseñado. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, a Jerusalén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. Entonces, vamos a coger esto con calma. Aquí hay un pueblo en una crisis tremenda. De hecho, Babilonia significa confusión. Están en confusión. Sus familias han sido desintegradas. Muchos de ellos esclavos. Y es en ese contexto, en esa atmósfera de dolor, adversidad, persecución, escasez, que a Dios le place abrir el cielo y proféticamente decirle a este pueblo, en otras palabras, estoy pensando en ustedes. Y uno acá dice, tremendos pensamientos, mira dónde me tiene. Cuando uno prospera, la palabra de Dios, sea cual sea, es un deleite al corazón. Pero cuando uno está en una cruz trepado, cuando uno está pasando por crisis, está dudando de todo, la palabra de Dios muchas veces nos cuesta poder creerla. De hecho, la palabra de Dios siempre viene a nosotros para elevar nuestra fe, concedernos esperanza y levantar nuestros ojos hacia Dios.
Israel aquí tenía los ojos puestos en Babilonia, el cautiverio, lo que nos están haciendo, lo que estoy atravesando. Jeremías habla para elevar el pueblo a la palabra profética de Dios, elevarlos a la soberanía de Dios y, escuchen bien, no para cambiarles su situación, sino para elevarlos por encima de la situación. ¿Ven? La palabra de Dios normalmente no viene para sacarnos de nuestra situación, sino para hacernos madurar en la situación. Porque el reto de nuestra situación no es solo que nosotros seamos edificados, pero que Dios sea magnificado en nuestra propia conciencia. Entonces, tal vez usted no, pero hay gente, no sé si esto le ha pasado a usted, hay crisis que usted pasa en su vida que lo llevan a cuestionarse varias cosas de Dios. No sé si eso ha pasado con ustedes. No estoy hablando de crisis, ¿verdad?, liviana, pero crisis fuerte. Hay crisis que usted comienza a cuestionar aún las cosas que usted ha venido creyendo de Dios desde niño. Aún las convicciones más fuertes que usted tiene. Hay crisis que lo llevan a dudar de esas convicciones. Hay crisis que te llevan a pensar a ti, Dios me amará a mí en verdad. ¿Cómo es posible que Dios me ame y yo esté pasando por esto? Cuando el impío está prosperando, yo estoy empobreciendo. Cuando el impío tiene el mejor trabajo y yo tengo que aceptar una porquería de salario teniendo mejor profesión que el impío. Cuando Dios promueve a los impíos y atrasa a los santos. Y tú comienzas a cuestionar, ¿me amará? ¿Seré amado? Otra cosa que cuestionamos, hasta su omnipresencia. ¿Sabrá Él dónde yo estoy? ¿O es que no se ha dado cuenta dónde estoy metido? Otra cosa que cuestionamos, su omnipotencia. Pues a lo mejor es que no tiene el poder para poder liberarme de mi situación. A lo mejor no me ha sanado porque no puede sanarme. De hecho, hay crisis que nos van a llevar a cuestionar el mismo carácter de Dios. O a lo mejor es que no le importo. A lo mejor es que estoy descalificado. A lo mejor es que me está azotando bien fuerte, está enojado conmigo, no quiere bregar conmigo, ahora está enchismado. Y todo esto lo cuestionamos, su amor, su gracia. Porque la crisis donde estamos nos lleva a pensar de esta manera. Entonces, si usted se ha encontrado ahí, una vez, usted se va a encontrar varias veces en el periodo de su vida ahí. Y si usted no quiere caer nuevamente en el hoyo del cuestionamiento y la depresión y la deshonra a Dios que te preparó los hoyos, tienes que crecer en la revelación de su soberanía. Porque si no, te vas a encontrar que en etapas lo amas y en otras etapas lo odias. Que en etapas lo exaltas y en otras etapas lo deshonras con tu actitud. Cuando Dios le habla a este pueblo, en ese verso que nosotros leímos, hay 3 palabras clave que estaban destinadas a ayudar a Israel a ser elevados en su alma, en su mente, en cuanto a la soberanía de Dios. Para que ellos llegasen a estar en la cárcel, en la crisis, pero la crisis no controlarlos. La primera palabra es pensamientos. Jeremías le dice, de parte de Dios, porque yo, Jehová, yo conozco, ¿verdad? No quiero que se vaya de ahí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Escuche bien esto. Aquí está envuelto el elemento de la fe, que es nuestro problema. Dudamos. Fe, creemos. Dios le dice, yo sé mis pensamientos. De hecho, la palabra ahí pensamiento es una palabra hebrea que es la palabra yachaf.
Yachav significa las siguientes definiciones. Yachav significa plan, obra maestra, estrategia, cálculo. Entonces vamos a reemplazar la palabra pensamiento por esas descripciones de Yachav. Porque yo sé mi plan, porque yo conozco mi obra, porque yo sé mis cálculos acerca de vosotros, yo sé el plan acerca de tu vida. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a estas personas que se encontraban en Babilonia: ustedes no están en Babilonia por casualidad. Yo conozco mi plan, yo conozco mis cálculos. Ustedes están precisamente donde yo calculé que ustedes iban a estar. De hecho, si tú lees el capítulo en tu tiempo 2 veces antes de esto, Dios les dice: yo os hice transportar a Babilonia. No hay otro fuera de mí. Yo fui el que los llevé a Babilonia para cautivarlos en Babilonia. Y tú estás: sí, yo te llevé a tu quiebra financiera. Sí, yo permití cáncer en tu cuerpo. Sí, sí, yo permití la enfermedad. Sí, yo fui el que mandé al jefe a votarte. Sí, yo fui el que permitió que pasara lo que pasara en tu matrimonio. Yo, en mis planes establecidos, conozco mis cálculos. Donde tú estás no me ha cogido de sorpresa, porque estás precisamente donde yo delineé. Al que le ha cogido de sorpresa es precisamente a ti. Entonces, ¿dónde está la fe y la soberanía? La fe y la soberanía está en que Dios no pierde tiempo en explicarle a ellos el plan. Dios lo que le dice: lo que es suficiente es que tú sepas que yo sé dónde tú estás. Tú tienes que creer que yo sé dónde tú estás, que tú no te me has escapado de mente, que aunque tú no vienes escuchando mi voz ni sintiendo mi presencia, que aún esas dos cosas son parte del plan. Quiero que sepas que yo sé dónde yo te tengo. O, en otras palabras, tu vida y mi vida son un plan estratégicamente calculado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Lo que tú y yo llamamos presente, Dios le llama memoria. Lo que tú estás viviendo hoy, escucha bien, Dios no trabaja por accidentes. Dios trabaja por providencia. De hecho, esta palabra Yachav es la misma palabra que José utilizó con sus hermanos cuando le dijo: lo que ustedes pensaron para mal, lo que ustedes calcularon para hacerme daño, Dios lo planeó. Y es la misma palabra Yachav. Dios lo pensó, lo calculó, lo estrategió y lo permitió para bien. Que yo quiero decirte que lo que tú puedes ver como que es malo en los cálculos de Dios es bueno. No. José pudo perdonar a sus hermanos porque vio que lo que había atravesado no era resultado de sus hermanos, era resultado de un plan que fue por encima de la maldad de sus hermanos. Te di una perla para perdonar a todos los que te han hecho mal. No eran ellos, era Dios trabajando contigo. Entonces Dios le dice a este pueblo: yo sé mis pensamientos. Y a veces digo: compártemelos para yo relajarme. Cuéntame la película y dime cómo va a terminar. Y Dios lo que está diciendo: no. El asunto de la fe es que yo te presento la vida como una pasarela y te doy solamente visión del presente. Tú ves lo que está pasando aquí, pero yo veo de principio a fin. Tú te desesperas porque en el presente todo se ve oscuro, parece que se acabó la película, estás en pérdida, estás en desgracia, estás en divorcio, estás pelado, estás todo eso. Pero como yo hice la película y yo sé cómo la película termina, yo conozco mis pensamientos. Lo que quiero es que sepa que es mi historia.
y que aunque yo no te alce por encima de la verja para que puedas verlo todo, te es suficiente saber que yo, tu papi, hice una película que va a terminar con un fin que jamás pensaste. Por eso yo digo que preocuparse después de escuchar cosas así es de bobos. Cada vez que nosotros experimentamos una crisis financiera, ahora mismo nos llamaron, tenemos una casa volando, pero se fue el aire ajuste. Tienes que buscar 3.500 pesos para gelarlo. Yo no tengo 3.500 pesos. Pero con una palabra como esta, si yo me desespero, soy un bobo. Porque Dios había visto ya el aire dañado, lo había calculado. Estaba en su plan. Es parte de su estrategia. Ve que la iglesia todavía tiene problemas en aceptar que tan soberano es Dios. No, es que esto no es parte del plan de Dios. Esto es el diablo, se metió y escribió algo ahí. De hecho, hay otra palabra, no quiero aburrirlos, hay otra palabra aquí. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mira la buena noticia, dice, ¿pensamientos de qué? De paz. La palabra paz ahí es prosperidad, plenitud. Ah, rayo, Dios, pensamientos de prosperidad. Tú no estás viendo la condición mía. A esto tú le llamas paz. Te estoy diciendo, escuchar la voz de Dios es fuerte. Porque tú fastidiado y que Dios venga a decirte, mis planes para ti son muy gloriosos. Tú dices, Dios, hazte un update. Mira mi estatus en Facebook. Estás atrasado. Y Dios está diciendo, no, el que no tiene el update eres tú. Porque yo sé, son pensamientos de prosperidad. Con razón Jeremías y toda esta gente eran perseguidos, la gente se enojaba con esas palabras. ¿Pensamientos de qué? De paz. Y no de mal. Todavía más contradictorio. ¿Y cómo le llamamos a esto? ¿Y cómo le llamo al jefe que me botó del trabajo? ¿Le llamo qué? ¿Cómo le llamo? La respuesta es plan. Lo que tú le llamas mal, Dios le llama plan, estrategia, cálculo. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin. Diga conmigo, fin. Marque con un bolígrafo si tiene por ahí las tres palabras. Pensamiento, que ya la discutimos. La próxima es fin. Y la última es esperáis. Fin. La palabra fin es una palabra hebrea que se deletrea o se pronuncia akharit. Para darlos el akharit esperado. La palabra akharit era una palabra hebrea que denotaba una filosofía de vida de los hebreos. Esa filosofía de vida en ese tiempo hebreo establecía a través de esta palabra que la vida es como un viaje en un bote de remos. Vamos a ver si podemos pegar todos estos principios. La vida, akharit, el hebreo escuchaba harit y sabía de la filosofía establecida que la vida es como un viaje en un bote de remos. En el bote de remos, que es diferente a un bote de motor, porque en el bote de motor tú vas mirando el destino frente a ti y tú vas conduciendo hacia el frente con el destino delante de ti. En un bote de remos, implicado en este contexto, es el bote donde tú remas hacia tu destino, pero vas hacia atrás. Y tu destino te queda a tus espaldas. De hecho, en las competencias olímpicas de hoy, que se practicaban las competencias también de los tiempos bíblicos, había un tipo de bote que tú remabas con un timonel en la popa.
Y el trabajo del timonel, él era el que miraba hacia el destino. El trabajo del equipo era mirar al timonel, y el timonel le iba diciendo a la derecha o a la izquierda por la mirada que le daba. Pero ellos iban remando en confianza de que el timonel sabía el camino. El destino estaba detrás de ellos. Entonces, Dios a través de Jeremías le está diciendo: porque yo sé mis pensamientos acerca de vosotros, para darlos a Harit. Les quiero conceder una vida cristiana de fe, que no se trata de caminar por lo que ves, sino caminar basado en una palabra que no puedes ver, pero confías que tu vida, como fue trazada por Él, todo lo que tú tienes que hacer es remar. Él no te mandó a trazar el camino, Él te mandó a remar, sabiendo que Él está como en control, que el timonel, que es Cristo, sabe para dónde va, aun cuando yo veo que para donde está cogiendo no es para donde yo quería que cogiera. ¿Te imaginas a José? Dios le da un sueño a los 17 años, y Dios lo que le enseñó fue: esperáis el destino. Y José se vio como un príncipe, su papito, su mamita y sus hermanos postrados. ¡Qué clase de sueño! Pero Dios nunca le mostró a Harit el proceso. Si Dios llega a mostrarle el proceso, se raja con el sueño, no se lo puede dar a nadie. Pregunto, ¿José podía evitar los hoyos que le esperaban? Todo en la vida de José representaba este mismo principio de la soberanía de Dios. El problema tuyo es que dentro de tu corazón has sentido muchas cosas que Dios quiere hacer contigo, que son ciertas, pero estás frustrado porque el viaje no parece que te va a llevar allí. Si te hubieran dejado a ti trazarlo, lo hubieras hecho de otra forma, pero como le tocó trazarlo a Dios, y Él sabe todos los hoyos necesarios para tu vida, por cuanto el destino para donde te lleva, a ti lo que te toca es creer y confiar que todas las curvas que Él te ha pasado estaban calculadas para tu bien. Hay muchos creyentes que, como no conocen la soberanía de Dios, quieren vivir sus vidas en un bote de remo. Yo guío, yo mando, yo tengo mi brújula, yo sé para dónde voy, Dios, y si tú quieres montarte conmigo, te montas. Y aún eso es parte del plan de Dios. Dale, trata de guiar el bote de motor. Vamos. Y cuando Dios pega a revolcar el bote, y los discípulos que son experimentados en las aguas caen en una tormenta que ya su experiencia no los puede salvar. Cuando tú llegas a situaciones donde todo tu cristianismo, todos tus años de cristiano, tu sabiduría, tu colegio, tu universidad y tus títulos no te sirven. Cuando te da un cáncer, una enfermedad que no hay nada que sirva, no hay dinero, todo lo que tienes ahorrado, ¿para qué? Entonces te vas a dar cuenta la necesidad de creer confiadamente de que también este cáncer estaba estratégicamente planeado por Dios. De hecho, es decir algo. Cuando nosotros no entendemos esto, menospreciamos el viaje. Venimos odiando a Dios durante todas las etapas del viaje. O si no, le echamos la culpa al diablo del viaje. Y no hay una cosa más que le molesta a nuestro Dios soberano, que en el viaje tú pierdas conciencia de quién lo trazó. Y comiences a adjudicarle a otra cosa como el culpable del viaje. Eso deshonra al Dios que planificó. Porque estás honrando a otro o a otra persona o a ti mismo o a tu circunstancia, la condición donde tú te encuentras. Y Dios quiere ser honrado no solo en el destino, sino en el viaje.
La última palabra que hay ahí es para daros el fin que esperáis. La palabra esperáis es tikva. Me gusta porque la palabra tikva significa cuerda. Entonces, déjame ver si podemos amarrar todos los principios aquí. Dios tiene un plan y me ha dado un viaje con un bote glorioso. A ese bote glorioso que va a correr por la travesía de mi vida, que representa un océano de grandes retos, ese Dios sabio le amarró una cuerda. Y esa cuerda que le amarró está atada al extremo del bote y el otro extremo al destino que él trazó. Como quien dice, vas a entrar en tu vida y te va a azotar los vientos de la vida, pero nunca el bote va a llegar a otro destino porque ya tiene una cuerda atada. El propósito de la soberanía de Dios es provocar en ti una alabanza antes de llegar al destino. No. El propósito de la doctrina de la soberanía de Dios es enseñarte a adorarlo en el hoyo. Porque cuando tú reconoces, estoy en un hoyo, pero ya hay una cuerda atada que me va a sacar del hoyo. Estoy en crisis, pero ya hay un destino que no me va a dejar salir del camino que Dios tiene. Y últimamente voy a llegar donde Dios dijo. Entonces lo puedes adorar. El problema de los discípulos es que cuando escucharon a Cristo que se montaran en la barca y les dijo, vamos al otro lado, cuando llegó la tormenta se olvidó que Cristo dijo, vamos al otro lado. Y pensaron que no iban a llegar ¿a dónde? Al otro lado. La cuerda es su palabra. Pablo en Hebreos dice que la palabra de Dios es como un ancla en nuestras almas, que nos sostiene estable en medio de un océano inestable. Que aun cuando los vientos soplan y mi fe en Dios se ve retada, hay un ancla que se llama la palabra de Dios que me dice, Dios está en control total. Y esa palabra vivificada en mi espíritu, aunque las aguas me muevan, no me pueden arrastrar. Aleluya. Entonces, este tipo de mensajes, yo digo siempre, ¿verdad? Que hablo de la soberanía de Dios, que son mensajes buenos para comprarlos y guardarlos en la gaveta del carro. Porque tal vez ahora tu mal está tan serenito que tú tienes el guille y te crees que puedes nadar y salirte del barco y hacerlo solo. Estoy prosperando. Ya no necesito yo orar, ya no necesito, es que las cosas están arregladitas, todo está bien, tengo salud, todo está bien, se ve chulo, Dios es bueno. Y somos tan prepotentes que hasta le damos guilla a los otros hermanos que están en crisis. Si tú hicieras lo que yo hiciera, tu mar estaría así. Espérate unos cuantos meses. Después de vacas gordas siempre vienen unas vacas flacas. Están destinadas por Dios para ti. Después de la calma siempre viene una tempestad. ¿Y por qué esto es así? Porque es un plan glorioso que Dios trazó, escucha bien, para formarte a ti. Porque el reto de Dios eres tú, no tanto el destino. Es formarte a ti para prepararte para el bien que ya Él, gracias hermano, trazó. Hasta esto estaba destinado por Dios. Mira, ya voy terminando. Cuando tú sacas a Dios y su soberanía de tu vida, tú cometes un gran error. La soberanía de Dios no está tanto para que nosotros la entendamos, está para que la aceptemos. Yo no puedo llegar a entender humanamente cómo es que Dios ha calculado todas las cosas. Todas. No hay nada que a Dios lo coja por sorpresa. Adán se cayó. ¿Qué pasó aquí? Esto yo no lo esperaba. Déjame buscar un plan. Dios está sentado en su trono tranquilo. Ya Él lo hizo todo, está en descanso. Él es el principio y el fin de toda la película. Y cuando Él te ve brincando desesperado, Él está tranquilo. Te consuela con esperanza. Yo sé dónde tú estás.
tú decirme a mí, mira a ver si Dios es tan soberano, ¿verdad? Que Él fue el que decidió dónde tú ibas a nacer, qué padres te iban a traer al mundo, la casa donde ibas a nacer, el nombre que se te iba a poner. La Biblia dice algo que me impresiona, que Dios tiene enumerado los cabellos de tu cabeza. Esa palabra enumerar es importante. No es que los contó y sabes cuántos tú tienes. Tienes 1 millón y pico de pelos, no. Enumerar es que Él sabe cuando tú te tocas este pelo, qué número es ese pelo. Soberanía, control. Dios está fuera de este mundo, Él está. La ropa que tú te pusiste, Dios, ya era parte del plan de Dios. Tú no estás aquí por un accidente, era parte del plan de Dios que tú estuvieras aquí y te sentaras en la silla donde tú estás. Y si me muevo para otra, también era parte del plan de Dios, no puedes escapar del plan de Dios. Y si me hubiera puesto el traje rojo, era plan de Dios el rojo. Tus enfermedades, parte del plan, tus crisis, tus condiciones médicas, ¿se le escapó a Dios eso? Si yo no creo eso, entonces no puedo honrarlo en mis prisiones, no puedo. De hecho, Eclesiastés 7:14 dice lo siguiente: en el día del bien, goza del bien, pero en el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre nada halle después de él. Porque el problema está que en el día del bien es Dios, pero en el día del mal es el diablo. Y Dios está diciendo, no, en el día del mal, considera, yo hice tanto, lo uno como lo otro, para que tú aprendas que hay un solo Dios. Un solo dueño, uno solo que trazó. Y la soberanía nos revienta cuando no la podemos entender en los eventos malos. Que tú le llamas malo, Dios le llama plano. Hermano, entonces te está diciendo que la quiebra financiera que yo pasé estaba trazada por Dios. Sí. Que la crisis matrimonial mía estaba trazada por Dios. Sí. Que Dios fue el causante de tu crisis matrimonial. No. Pero que era parte de su cálculo. Sí. Los hermanos de José fueron juzgados por vender a José. Pero Dios mostró su soberanía, que en el pecado de ellos no se salía de su soberanía. Estaba ya calculado dentro de su soberanía y usó el pecado de ellos para llevar el plan de Él. No. Por eso Dios usa el pecado de la gente que te rodea para el plan que Él trazó para tu vida. El jefe te votó porque era necesario por el plan de Dios. Como cuando el jefe te dio el trabajo y lo glorificaste, así Dios espera que lo glorifique cuando te vote. Porque tanto el que te cogió como el que te votó era plan de Él. No. Yo le llamo a la soberanía de Dios la hamaca donde yo descanso. Y me vuelvo bruto cada vez que me desespero en mis crisis. Porque me desespero cuando pierdo conciencia de que Dios está en control. Ay, entonces para concluir otra vez, cuando Pablo está escribiendo desde la prisión, lo que está dominando a Pablo es: yo soy preso de él, fue el que me metió a la cárcel. Es muy probable que me metió a la cárcel para poder escribir a ustedes. La mayoría de las cartas de Pablo las escribió cuando estaba en la cárcel. Porque mientras estaba fuera lo que hacía era predicar. Necesitaba dejar un legado y Dios en su soberanía le orquestó las cárceles. No solo para eso, sino para también trabajar con el ego que la revelación le causaba. Porque quiero compartir contigo que yo estoy muy convencido que el aguijón de Pablo era el orgullo. Por eso él dice que Dios envía un mensajero de parte de Satanás, los adversarios, para que lo abofetearan y no se enorgulleciera a causa de la revelación. Porque la revelación, cuando es extrema, puede causar orgullo. Como un hombre que sabe tanto termina en una cárcel, para que mi gracia y mi poder se perfeccionen
en tu debilidad, y sepa que lo que está pasando no está pasando por tu intelecto, sino por mi soberanía. Y te mando estos sinvergüenzas que donde quiera que tú vas te apedrean para mantener tu ego donde va. Porque sabiendo tanto, voy a los Corintios y voy a Atenas con una palabra filosófica y nadie se convierte. Y sabiendo Pablo, entendiendo, no es por palabras de sabiduría humana, entonces va a los Corintios con el moco bajado y les dice: entre ustedes lo que he propuesto es hacer una cosa, no mucho guille, sino solamente predicar a Cristo y a este crucificado. Y así Dios te tiene ante unos cuantos aguijones que tú has necesitado para tu propio ¿qué? Termino otra vez diciendo que cuando tú entiendes de arrancada en tu jornada que el que trazó el plan está enchulado de ti, entonces tú sabes que todas las crisis son una manifestación de amor y no de mal. Que yo sepa que mi plan lo trazó alguien que está enamorado de mí, entonces quiere decir que todo lo que permitió va a terminar en una abundancia de prosperidad. En esta tierra o en la próxima. Hermano, la soberanía de Dios es la mejor pastilla contra la depresión. ¿Sabes cuántos creyentes sufren de los nervios? El mundo se va a acabar. Ay, Dios mío, mira esta crisis, mira esto. Vivimos como si Dios no existiera. Vivimos como si fuera el diablo, otra persona que tiene control del mundo. Y Dios está en una esquinita ahí. Ay, ¿qué yo puedo hacer por esta humanidad? Dios nunca ha estado fuera de control. Nunca. Es más, el guille de Cristo era la soberanía del Padre. Cristo tiene un guille brutal. Cuando Cristo se para frente a Pilato y Pilato tiene un guille de decirle: mira, papá, te voy a perdonar la vida. Sí, mira, yo voy a hacer algo contigo. Tú sabes, yo voy a bregar aquí. Yo he tratado y he estado bregando porque últimamente me toca a mí decidir si te crucificamos o no. Y Cristo se para con su guille y le dice: papá, el poder de decidir sobre mi vida no está en ti. Tú tienes que entregarme porque ya está escrito. A mí quien me entregó en las manos de ellos es Dios. Ni tú ni el diablo. Y yo, como tengo poder para poner mi vida, con el mismo poder la tengo para tomarla. Por eso es que cuando ve a Judas que viene a darle un beso, le dice: Judas, antes de darle el beso en la cena, le dice: Judas, lo que vas a hacer, vete y hazlo pronto. Te estoy dando permiso para que puedas hacer conmigo como yo quiero. Eso es andar con guille. El guille tuyo y el guille mío es que cuando todo se vuelve patas arriba, sabemos quién está en control. Que cuando el jefe te dice: no te voy a aumentar el salario, ay papá, una de dos cosas pasan: o Dios te vota a ti o te cambia, pero el salario mío lo van a aumentar. Si Dios lo planeó, lo van a aumentar. Y cuando el jefe te vota y te mira, ¿y qué vas a hacer ahora? Dice: tú solamente eres un siervo de Dios cumpliendo los planes de Dios para mi vida. Gracias, Judas. Solamente cuando entendemos la soberanía de Dios podemos llamarle a los Judas que Dios destinó amigos, porque son los que nos acercan al destino. No, ponte en pie. Vamos a orar. Padre, te queremos honrar en esta hora. Te queremos honrar reconociendo tu control, tu soberanía. Enséñanos a confiar en medio de las crisis, ya que como humanos se nos hace difícil descansar en los brazos de tu soberanía. Concédenos el privilegio de que cuando lleguen los momentos difíciles podamos alzar nuestras manos y adorarte tanto como lo hacemos en los tiempos de abundancia. Que podamos adorarte en la escasez como en la prosperidad. Que podamos, aún en medio del dolor y las lágrimas que los hoyos nos causan,
que en medio de cáncer, que en medio de enfermedades, que en medio de diabetes, que en medio de escasez, aún con el dolor presente, podamos anclarnos en la esperanza de tu soberanía, sabiendo que no te nos hemos perdido de tu vista, sabiendo que estás presente, sabiendo que consuelas, que nos ayuda en medio del proceso, que aun cuando estás dormido en la barca, tú sabes lo que está pasando. Concédenos en vez de la desesperación, la adoración. En vez de las quejas, la alabanza. Concédenos vivir la vida en este descanso. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Produce un descanso a causa de esta verdad. Y aun cuando nuestras mentes humanas no puedan entender todo lo que se ha predicado, por lo menos haznos rendirnos ante los pies de que aunque yo no entiendo tu soberanía, pero sé que sigues siendo soberano. Aunque yo no sé ni entiendo por qué esta crisis, por qué de esta manera y por qué no de aquella, por qué el impío prospera y por qué yo no, y se me hace difícil, pero después de la crisis enséñame y vuélveme a decir que tú estás en control y que aun cuando no entiendo, algún día podré entender, podré conocer como fui conocido, podré ver la película entera. Pero ayúdame hoy a adorarte antes de poder ver el fin. Ayúdame a honrarte en medio del fuego, en medio de la crisis, a rendirme en mi mente y decir: Dios, tú eres soberano. Hay uno solo sentado en el trono, no dos, no tres, no cuatro. Hay un solo plan, una sola verdad, un solo viaje, Dios. Y aunque esto duele y aunque no lo entiendo, yo sé que al fin voy a poder mirar para atrás y decir: todo lo que se intentó para mal, Dios lo tornó para este bien. Él reconcilia todas las cosas en Cristo Jesús, el Señor soberano. Te adoro. Está rico como para adorar a Dios, ¿verdad? ¿Qué tal si levantas tus manos y me ayudas a adorarlo? Yo siento que hay algunos de ustedes que de hace mucho tiempo no adoran a Dios con libertad por las condiciones que han venido atravesando. Y Dios vino a decirte hoy: esta es la mejor oportunidad para honrarme cuando no entiendes, cuando estás en confusión, cuando todo parece antagónico, cuando parece que yo mismo me he removido de tu vida. Quiero decirte que estoy contigo, he estado contigo, te he sido tan fiel como me sentía. Aunque he removido mi palabra, mi presencia ha estado ahí. Aunque no me has escuchado, he estado ahí. Y aun cuando has dudado, yo he permanecido fiel a mi plan. Regocijaos en el Señor. Nuevamente os digo: regocijaos. Que el mundo sepa que nuestro gozo no depende del salario, del carro, de la prosperidad, sino de la soberanía de Dios. Que el mundo sepa que tenemos un tesoro en esta verdad que no se puede comprar. Tu palabra es nuestra ancla, Dios. Y para muchos aquí el viento ha soplado este año como nunca antes. Pero no te has dado cuenta que todavía estás en Cristo. Que aun cuando has querido correr enojado con Dios, todavía te encuentras en Él. Que no te ha faltado que comer. Que para cada día Él ha suplido tus necesidades. Que tal vez tú has orado: Dios, pero súpleme para un mes. Pero a Él le ha placido día
a día, para que día a día disfrutes mi soberanía. Día a día vengas a pedirme asistencia. Día a día tengas que orar el pan mío de cada día, concédemelo hoy. Por nada estés afanado. Pablo dijo, sean tus peticiones conocidas ante Dios, y el Dios de paz guardará tu corazón. En medio de tu crisis, si te atreves a creer, Él es soberano y Él está en control, tu corazón será preservado en paz. Y podrás decirle a Dios, en paz me acuesto hoy, y asimismo dormiré, porque solo en ti es que eres mi descanso, eres mi sueño placentero. Y aun cuando me levante la mañana y vea que nada ha cambiado, algo cambió en mí. Te amo, Señor. Te adoro, te exalto, te glorifico. Eres Señor de nuestros días. Eres Señor de nuestra causa. Y aunque no te podemos ver, Dios, tenemos una palabra que nos garantiza que estás en control. Aleluya. ¿Qué tal si tú buscas 3 personas y le dices, Él está en control? Búscate 3 personas. Él está en control. Él está en control. Él conoce sus pensamientos. Él está en control. Él conoce su plan. Él está en control.